Hola estimados estudiantes ingenieros, en este video les explicaré sobre la parte teórica del método del gradiente hidráulico. Fue desarrollado por Todini y Pilati en 1987. Es el método que se implementa en la mayoría de los software comerciales y gratuitos para la modelación de sistemas de distribución de agua. Al ser tan potente se ha implementado en otros problemas como el riego, instalaciones hidrosanitarias, entre otros sistemas a presión. Combina las ecuaciones de energía para cada tubo con las ecuaciones de continuidad en cada unión, eh, permitiendo de esta manera solucionar de manera simultánea los caudales en las tuberías y las alturas piezométricas en los nodos. Como problema de comprobación de diseño, se basa en métodos de álgebra lineal numérica. Debido a la estructura de la matriz, se puede explotar de tal forma de que convergen muy rápidamente. Estas son las ecuaciones ya vistas. La ecuación de continuidad en cada uno de los nodos, la sumatoria de los caudales en los tramos menos el caudal demandado más el caudal de ingreso a la red es igual a 0. Esta es la ecuación de no lineal entre pérdidas por fricción y caudales de Collier-Burdais-Weber, y la ecuación de energía en cada tubo, que la altura piezométrica o la diferencia de altura piezométrica se iguala a las pérdidas por fricción y las pérdidas menores de ese tramo. Entonces, de esta ecuación de pérdidas o de energía total, esta no es de Collier-Burdais, sino la de pérdidas, energía total disponible. Entonces, esta HT para los tubos se puede expresar de esta forma: de un alfa Q a la n más beta por Q por esta variable. Entonces estos parámetros, tanto alfa, beta y rho, si no estoy mal, bueno, acá son parámetros característicos del tubo, válvulas, ¿no? Se puede modelar con estos parámetros cualquier accesorio, ¿sí? Entonces este n depende del método usado para la ecuación de pérdidas por fricción. 2 cuando se usa Darcy-Weisbach. Entonces cuando existen bombas, como la ecuación es polinómica, se requiere conocer estos tres parámetros. Ahora, cuando en la tubería solamente ocurre pérdidas por fricción y menores, es decir, no hay bombas, estos coeficientes son 0, por lo tanto esta ecuación, al ser este 0 y este 0, quedaría de esta forma. Entonces, recapitulando, que la ecuación de pérdidas es igual a las pérdidas por fricción más pérdidas menores. Entonces, pérdida por fricción de Darcy es FLD, esto es B al cuadrado sobre 2G, y las pérdidas menores sumatoria K por B al cuadrado sobre 2G. Entonces este alfa es esto rojito, este coeficiente de resistencia hidráulica señalado aquí. Entonces tiene esta estructura cuando solamente hay pérdidas por fricción y menores. Ahora es importante conocer la topología antes de implementar estos métodos matriciales. Por ejemplo, NT es número de tuberías, cuántas tuberías hay. NN es número de nodos. A12 es matriz de conectividad, eso indica la dirección del flujo. Menos 1 es el inicio del tramo, el nodo donde se inicia el flujo, y 1 toma aquellos cuando llega el flujo a ese nodo final. NS es número de nodos con altura piezométrica fija conocida, es decir, pueden ser una, que es la del ingreso. Esta es matriz topológica tramo a nodo para los NS nodos de altura, o sea, los números de nodos con altura piezométrica conocida. Entonces le coloca igual a menos 1 a donde se conoce esa altura piezométrica. Esa es la matriz 10. Entonces esta ecuación de conservación de energía, que es la que se muestra aquí, siendo que la matriz A11 es una matriz diagonal de número de tuberías del tamaño del número de tuberías por número de tuberías, definida así, donde este es el coeficiente del parámetro, alfa, beta y este otro, por ejemplo, esta es una matriz diagonal para encontrar la matriz A11 y solucionar esta ecuacióncita. Entonces este n, por ejemplo, n es
generalmente 2 para Darcy-Weisbach, sería entonces por ejemplo 2 menos 1. Y esto es cuando hay beta y el valor de este otro término. Entonces básicamente Q es el vector de caudales resultantes, H es el vector de alturas piezométricas desconocidas y H0 es vector de alturas piezométricas fijas. Ahora lo veremos con el ejemplo. Esta es la ecuación de continuidad en los nodos, ¿cierto? Donde A21 es la transpuesta de A12, que es A12 es la matriz de interconectividad que tiene menos 1 y 1, de donde ingresa a donde llega el flujo, y los demás son valores ceros. Este Q es el vector de consumo conocido, generalmente lo que se consume en los nodos, ¿sí? Entonces esto es como el sistema de ecuaciones que se han presentado anteriormente. Se coloca acá en términos compactos, una forma compacta. Entonces H y Q no es lineal, no se puede resolver directamente, entonces acá se hace un método iterativo. Y lo que se propuso fue ese método de gradiente fue hacer una expansión truncada del teorema de serie de Taylor, por eso es que tiene muchos términos. Entonces esto podría quedar así de esta forma, ¿sí? Aplicando el operador gradiente. Y esta 11', por ejemplo, cuando los otros dos parámetros son ceros, quedaría así. O sea, esta 11' es muy parecida a esta 11, pero sin estos términos. ¿Listo? Entonces, el objetivo es solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces, ya aplicando la parte de álgebra lineal numérica y todos los principios de esta álgebra, se soluciona esta ecuación de manera simultánea. Este es la altura piezométrica de la iteración siguiente. Entonces se calcula con todas esas matrices ya definidas, que lo veremos en el ejemplo. Y esta ecuación 7.67, teniendo la misma nomenclatura del libro de hidráulica teoría de Saldarriaga, puede también resolverse así de esta manera. Y la solución para los caudales, es decir, es esta ecuación 768, sería de esta forma y nos da directamente las dos soluciones simultáneas. Eso es la gracia. Ahora, las características especiales del método según Saldarriaga: es eficiente porque la matriz de coeficientes es dispersa, es decir, tiene un gran número de ceros que se puede aprovechar. Esto reduce la memoria del PC. Entonces, al ser dispersa, lineal, simétrica y definida positiva, en particular simétrica y definida positiva, esto permite que se utilicen métodos de solución de matrices que son muy eficientes, como por ejemplo el método de gradiente conjugado, y también se puede implementar la factorización de Cholesky. Eso hace que el costo computacional se reduzca un poco, es decir, se requiera menos capacidad de memoria del computador, y por lo tanto esa es su ventaja frente al método de teoría no lineal, que era el que antes del gradiente hidráulico se empleaba, pero al ser este más potente, pues es el que más está predominante en la actualidad. Entonces la convergencia es muy rápida, en máximo n iteraciones, o sea, número de nodos de iteraciones. Es más veloz que el método de teoría lineal, evidentemente. Lo importante es que calcula caudales y alturas piezométricas muy rápidamente. No requiere definición de camino de energía o circuitos. Por lo tanto, el número de datos a proporcionar en el PC se reduce y facilita y maneja estos datos de una mejor manera, valga la redundancia. Entonces el proceso es básicamente suponer unos caudales iniciales no necesariamente balanceados. Le podemos poner a cada uno de los tramos 10 litros por segundo, 20 litros por segundo, no necesariamente tiene que ser coherente, lo que nos da un ahorro en tiempo para redes grandes principalmente. Se resuelven las ecuaciones que se mencionaron de manera matricial. Con la altura piezométrica de la iteración siguiente se calcula el caudal corregido de la iteración siguiente,
Y vamos entonces con esos caudales calculados, se calcula el nuevo HI y la idea cuando para el proceso, cuando HI tienda a la altura piezométrica de la iteración siguiente sea muy similar a la iteración a la altura piezométrica de la iteración anterior. Entonces ya ahí el diseñador fija hasta cuál es la precisión a la cual se quiere llegar para parar las iteraciones, pero es muy rápido. Bueno, en este ejemplo que hemos visto con los otros métodos, vamos a compararlo. Este es el ejemplo 7.5 del método del libro Saldarriaga. Entonces la idea se resuelve en Excel, que es la próxima parte del video que les explicaré en otra sección. Entonces acá está resuelto en Excel las soluciones de estas ecuaciones matriciales. Sí, acá están, digamos, lo importante de este es que si definimos, por ejemplo, en la tubería 3.4, acá nos da un caudal negativo. Eso no es que el caudal sea negativo, simplemente lo que indica es que el sentido de flujo va al contrario, no va de 3 a 4, sino de 4 a 3, dependiendo de las alturas piezométricas. Y bueno, acá también tenemos los caudales, las presiones, y finalmente se comprobará en EPANET. Entonces, por ejemplo, lo primero es definir como el método de cálculo, que en este caso estamos utilizando RC Wave Batch. En el sistema de unidad importante que, por ejemplo, la demanda la colocamos en la demanda en los nodos, colocamos la misma, o sea, especificamos litros por segundo, la demanda también tiene que estar en litros por segundo, los diámetros en milímetros, estas alturas hidráulicas, estas cabezas en metros, la longitud de la tubería en metros, coeficiente de rugosidad en milímetros para RC Wave Batch, que es el método que se publica en el libro de Saldarriaga. Acá se ingresa, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ingresan los datos. Vale, entonces acá les dejo como un enlace del tutorial básico en EPANET. Acá está como el modelo en EPANET. Vale, entonces finalmente es que se modele en EPANET los ejemplos vistos, que se comparen los resultados entre otros métodos, realizar o se sugiere que hagan un programa para implementar el método gradiente hidráulico, porque en Excel es muy largo y no es viable para redes grandes. Una red pequeña, ahora como lo vemos más adelante, implicó una gran cantidad de matrices, por lo tanto es mejor desde el punto de vista computacional para hacer este problema de comprobación de diseño de redes de tuberías cerradas. Entonces, bueno, acá que se aplique el método del gradiente a una red abierta, que también se puede adaptar muy fácilmente. Se investigue sobre la modelación avanzada de accesorios como válvulas reductoras de presión, entre otros. Así también leer sobre el diseño con optimización, un diseño moderno, no el diseño tradicional, que es el que estamos viendo, que es básicamente resolver caudal, altura piezométrica por unos diámetros determinados, pero con optimizaciones, por ejemplo, cómo reducir el tema del costo para redes grandes o en redes donde el factor económico es muy importante, como en países en desarrollo. Bueno, también analicen cómo simular en periodo extendido, donde el caudal es variable por horas en el tiempo. Importante también la calibración en redes y los métodos de cálculo y modelación. Finalmente, la bibliografía, básicamente el libro de Saldarriaga, Hidráulica Tuberías. Hay uno más reciente de otras ediciones, este también de Swain y Sharma, de 2008, y otro de mecánica de fluidos. Muchísimas gracias, estaré atento a sus comentarios y nos vemos la próxima.